Bien, dice así la palabra. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sigan sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey para que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, brevemente me presento, hermanos, omití eso que me dijo el hermano. Yo soy de la iglesia en calle Monroe, de la iglesia donde está el hermano Daniel Volpi. Yo soy procedente de la provincia de Jujuy, soy jujeño, pero estoy acá por cuestiones de trabajo. Yo pertenezco a la Marina, a la Armada. Así que bueno, para que me conozcan. Hemos leído un capítulo de lo más interesante, el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel. Veía ayer en la televisión brevemente la terrible situación que está aconteciendo en Sudán, donde aparentemente hay un golpe de Estado que está en proceso, pero no se termina de resolver, con ya un saldo de muchos muertos. Veía también el panorama en otros lugares del mundo. Uno no puede menos que entender que estamos en un mundo bastante loco, ¿verdad? Con crisis internacionales de enorme magnitud. Hasta no hace mucho tiempo
se ponderaba a el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como uno de los líderes más notables de esta época. De repente toma una decisión, trágica, invadir Ucrania, y pasó de la tabla de clasificaciones de popularidad a los peores lugares. Hasta no hace mucho también éramos testigos del gobierno de Estados Unidos, en la persona de Donald Trump, que dejaba en incertidumbre a la población mundial diciendo, pero ¿qué clase de presidente para Estados Unidos es este? Sin ir tan lejos, y en nuestro propio país, nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país, padecemos ya desde largo tiempo, la gente de mucha edad lo puede atestiguar, crisis de liderazgo. Y creo que esto puede ser el tema del capítulo 8, crisis de liderazgo. Lamentablemente vivimos en una sociedad anómica. ¿Qué es anómica? Bueno, una sociedad en la que, aún habiendo ley, no hay ley. La ley que existe sirve solamente a los fines de ser desoída, a los fines de ser transgredida. Basta con que se establezca una normativa para que la sociedad, hablemos de la sociedad argentina, tienda a transgredirla. Creo que no digo nada nuevo y es de común conocimiento de todos. Los autos estacionados en doble fila, la persona que se cuela en la fila que estoy haciendo en el supermercado, en el banco, cuando se evaden los impuestos. En fin, forma parte, lamentablemente, de nuestro folclore, una sociedad anómica. Creemos que la escasez de buenos liderazgos es una situación realmente crítica, pero no solamente en lo que tiene que ver con la sociedad en la cual estamos inmersos, y estamos inmersos en una sociedad de la cual nosotros todo el tiempo estamos interactuando, pero tal vez también podamos llevar la mirada en esta noche, por medio de la palabra que hemos visto, sobre las cosas de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Esta crisis de liderazgo que vamos a ver en el capítulo 8 la podemos enfocar desde dos puntos de vista. En primer lugar, crisis del líder, podríamos decir. En segundo lugar, crisis del pueblo liderado. Hemos visto cómo comienza este capítulo y vemos que la crisis de la que es objeto Samuel la podemos enfocar desde algunos tópicos. Samuel parece ser objeto de un dilema que tal vez pueda resultar familiar si lo pensamos en términos de las cosas de Dios, en las cosas del servicio cristiano. El dilema del servicio y la familia. Evidentemente el servicio se presenta como demandante para el siervo de Dios que está sumamente abocado a las cosas de Dios. El servicio es demandante en términos de esfuerzo, en términos de costo personal, en términos de tiempo que imprime dedicar las horas del día, los días de la semana, las semanas del año, al servicio del Señor. El servicio es demandante. Uno podría pensar a veces, ¿qué hace que una persona tenga tal intensidad en su vida en el servicio del Señor? Una cosa que omití contarles es que yo soy psicólogo también. Bueno, psicólogo militar. En psicología se maneja una categoría que se llama mandato familiar. Probablemente lo han escuchado antes. Mandato familiar. Y es cuando una persona desarrolla una actividad inconscientemente dando cumplimiento a un mandato implícito, no explícito, nadie lo dijo, nadie lo formuló, nadie lo refirió, nadie dio la directiva, pero se absorbe en la dinámica familiar como un mandato del cual la persona, el creyente, el siervo, hace piel, hace cuerpo y da cumplimiento. Así que podríamos pensar de que el servicio puede estar honrado por esta persona en una intensa dedicación, posiblemente por mandato familiar. La persona está convencida de que lo está haciendo para el Señor, está convencida de que está sirviendo al Señor honestamente, pero sin darse cuenta realmente
está dando cumplimiento a lo que se esperaba de él. Es que creció tal vez en un ambiente familiar cristiano, es que tal vez de pequeño se le dijo, se le grabó en la mente, bueno, vas a ser un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, y entonces se fueron grabando y regrabando y remarcando e insistiendo cuestiones que calaron hondo en la persona, en la mente de la persona, y efectivamente de adulto da cumplimiento con intensidad al servicio en el cumplimiento de ese mandato familiar. ¿Saben que Samuel le pasó algo así? Cuando uno va al capítulo 1 de este libro y ve en el versículo 28, Ana dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ustedes saben, se dice que San Martín dijo de su hija, serás lo que debas ser o no serás nada, pobre Mercedita. Qué macana. No tenía muchas opciones. Qué terrible es el mandato familiar. No estoy enfocando el aspecto positivo del mandato familiar en esta noche, estoy enfocando el aspecto negativo. Cuando el creyente dedica una intensidad de su servicio al Señor, inconscientemente por ese mandato familiar, que en definitiva lo sume en una angustia, está dando cumplimiento efectivamente y el Señor le recompensará por servirle honestamente, pero en el fondo subyace el cumplimiento de un mandato familiar. Probablemente Samuel crecía con esta cuestión. Probablemente Samuel dedicaba las largas horas de su día allí, en el tabernáculo, en el templo, dando cumplimiento a los ritos y haciendo lo que tenía que hacer, porque su madre le dijo, te he dedicado a Dios, así que vamos a trabajar. Y así pasó con Samuel. Ahora es posible, vamos a ver ahora el lado positivo, que efectivamente la intensidad del servicio esté fundamentada en un genuino llamado de Dios. También esto es la verdad para Samuel. Samuel, en el capítulo 3, versículo 4, dice la palabra allí, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Así que Samuel podía ostentar los pergaminos de un verdadero llamado. Dios lo había llamado, 3 veces lo había llamado. Las 2 primeras no entendió que era Dios, la tercera por direccionamiento de Elí, entendió que era Dios y dijo esta excelente respuesta, heme aquí, aquí estoy presente. Entonces se explica la intensidad del servicio de Samuel por este verdadero y genuino llamado. Qué bueno es que entonces, que cuando prestamos servicio al Señor es por un verdadero llamado del Señor, más que por dar cumplimiento a las expectativas familiares o las expectativas que otros tienen sobre uno. Esto por ahí nos puede llamar a la reflexión. A veces una persona está dedicada intensamente a una actividad dentro de la obra del Señor, no tanto porque sienta el llamado, sino porque carga sobre sí la expectativa de los otros. Decíamos que es una de las facetas de la crisis del liderazgo en Samuel se verifica por el dilema entre el servicio y la familia. Claro, ¿qué es primero, el servicio o la familia? Vamos a decir con la autoridad de la palabra de Dios que Dios es primero. No digo nada novedoso, ¿verdad? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que Él es primero en las grandes esferas celestiales, Él ocupa el lugar central de la escena celestial. Me encanta cuando Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, pareciera que los reflectores celestiales eternos se enfocan allí, al centro del escenario, y está la persona del Señor Jesucristo. Él es la preeminencia, Él es preeminente en los sucesos que acontecen en esta tierra. Él está detrás de esos acontecimientos. Él es preeminente dentro del ámbito de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Él es preeminente en la familia, cuando la familia da curso a que Él sea el quien gobierna las decisiones de la familia. Él es preeminente en la vida de cada creyente, Él es preeminente en el servicio. Efectivamente, Dios es lo primero. Y eso está fuera de discusión. Sin embargo,
eso no implica que el servicio deba postergar la familia. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo dirigiéndose a Timoteo en la primera epístola, capítulo 5, versículo 7, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El servicio no puede constituirse en una elusión, en eludir las obligaciones o las necesidades familiares. Uno no puede decirle a la familia, mira, no tengo tiempo porque tengo que dedicarme a la obra. Si esta situación se va a mantener crónicamente en el tiempo, porque está eludiendo las obligaciones familiares, no puede supeditar la familia al servicio. El servicio no puede anular la familia. ¿Por qué? Samuel creció sin esquema familiar. Esa fue la experiencia de Samuel. En su crianza, él no supo de experiencia propia lo que era tener una familia. Su mundo, desde pequeñito, era el templo, eran adultos que iban para acá, iban para allá, había matanzas de los animales, de las víctimas. Él seguramente se sabía de izquierda a derecha y de derecha a izquierda el ritual hebraico, pero no conocía en experiencia propia el esquema de una familia. Samuel creció con padres ausentes. Es cierto, cada año subían su papá, su mamá, sus hermanos, se abrazaban, tomaban alguna comida linda, seguro, disfrutaban de unos días allí, pero llegado el término de la festividad, bueno, querido hijo, besos, abrazos, chao. Y vean la tragedia de crecer sin esquema familiar. Él reprodujo esa misma situación, ese mismo esquema en su propia familia. Él tuvo padres ausentes y muy probablemente él fue también un padre ausente. Por ejemplo, no se registra su esposa en este capítulo y que yo haya visto en los anteriores tampoco. Sí se registra que él viajaba entre Mizpa, Betel y el tercer lugar no me acuerdo, así que él era como un juez itinerante que trabajaba mucho para la obra del Señor. No se puede supeditar la familia al servicio, no puede estar postergada la familia por el servicio, porque nunca la iglesia reemplazará a la familia. Hay personas que tal vez tengan esta idea de que sí, la iglesia es la gran familia de Dios, sí que es la familia de Dios, en términos espirituales, muchas veces hasta en términos afectivos. Pero cada ser humano necesita su papá, su mamá, sus hermanos, su experiencia de familia. El servicio no debe suplir la familia. Así que el primer servicio es la familia. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 3, versículo 4, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo respondería Samuel a Pablo? Estaría un poco en problemas. Otra de las facetas para ver la crisis del liderazgo de Samuel es la arrogancia. Y acá nos adherimos a la palabra de Dios con toda reverencia, porque quien habla no tiene ni 2 milímetros para alcanzar la altura gigantesca de Samuel, pero nos amparamos en el análisis que nos ofrece la palabra de Dios. La arrogancia, ¿por qué? Porque Samuel se tomó atribuciones indebidas. A veces, la crisis del liderazgo se da porque el líder efectivamente sucumbe sin darse cuenta ante algo del orden de la arrogancia y toma atribuciones indebidas. Samuel, ¿qué hizo? Versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Claro, había un tremendo malestar en Samuel. Después de que sucedió esto, esta petición de los ancianos de la nación, él se da media vuelta y viene con su queja ante Dios. Y tenía este profundo malestar. Pero ahora surge la pregunta,
¿Este malestar de Samuel era celo espiritual o era una herida narcisista, una herida al orgullo propio? Bueno, la palabra nos devela qué es la realidad de la cuestión. Él no estaba tan preocupado realmente por el celo espiritual, de que rechazaran a Dios. Él estaba más bien dolido porque a él lo habían desechado. Dice así el versículo, no te han desechado a ti. Claro, ¿qué había pasado con Samuel? Había habido un desliz, un corrimiento conceptual. ¿En qué consistía ese desliz conceptual? En que él hizo la ecuación, la igualdad, función igual a identidad. Claro, yo cumplo la función de líder, yo cumplo la función de lo que Dios me da, yo cumplo la función de Dios, por lo tanto, y se confundió conceptualmente. Al punto que Dios le dice, a ti no te han rechazado. La crisis del liderazgo, en los términos de la arrogancia, puede darse porque hay una atribución indebida. Así que si hay este desliz conceptual, el siguiente paso es efectivamente una usurpación de la función. Claro, ya venía pedaleando en falso Samuel. ¿Y qué hizo Samuel víctima de esta confusión conceptual? Claro, yo cumplo la función de guía del pueblo, yo cumplo la función de Dios, por lo tanto, ¿sí? Algo del orden de, che, me han desechado a mí, me han rechazado a mí, y Dios le dice, a vos no te han rechazado. Y sucumbe ante la usurpación de la función que no le correspondía y realiza una acción ilegítima. ¿Cuál es la acción ilegítima? Nosotros vemos en los libros precedentes que nunca los jueces fueron designados sino directamente por Dios. Los jueces siempre fueron designados por Dios. Samuel, con todo y todo, él no tenía potestad para él designar jueces. Él designó él mismo a sus hijos. Así que el líder no tiene potestad para efectuar ningún llamado. El líder, en todo caso, lo que hará es facilitar el llamado de Dios, pero no tiene facultad, no tiene potestad, no tiene autoridad para realizar ningún llamado. Cuando hay una confusión conceptual, el líder tenderá a cometer ese error, a ocupar un lugar, a usurpar una función que no le corresponde. ¿Y qué da lugar esto? A desacierto. Porque efectivamente Samuel designó a sus dos hijos víctima de esta confusión conceptual y lo que hace es efectuar un llamado de origen humano. Claro, Samuel no tenía la suficiente objetividad ni ecuanimidad para darse cuenta de que nunca sus hijos debían haber sido designados. En este derrotero de errores de Samuel, el siguiente paso es el nepotismo. Así que estamos entonces analizando una fuerte crisis de liderazgo en la nación de Israel en la persona de Samuel, el líder. En primer lugar, este dilema del servicio de la familia. En segundo lugar, la arrogancia de la cual es víctima. En tercer lugar, el nepotismo que él empieza a ejercer. Claro, el nepotismo nosotros lo vivimos hoy, lo padecemos hoy en el ámbito de la política y nos indignamos cuando sabemos que un funcionario elige al sobrino, a la esposa, al cuñado, como asesores directos que van a percibir un sueldo, ¿verdad? Y nos enoja mucho. Bueno, Samuel parece que hizo esto. Claro, ¿qué pasa? Que Samuel desde pequeñito tuvo lamentablemente esta escuela. Él creció al amparo de Elí. En el mismo capítulo 2 de este libro, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Claro, los hijos de Elí no conocían a Dios, estaban ejerciendo un ministerio sin conocer a Dios. Esa era la escuela en la que había aprendido Samuel estas cuestiones de liderazgo. No había tenido un esquema familiar, no sabía de experiencia propia qué era una familia y tampoco sabía lo que era realmente el verdadero liderazgo. Y tristemente podemos pensar que esto puede suceder también en las iglesias, cuando líderes designan o favorecen la designación de familiares, de sobrinos, de hijos.
de familiares, cosa que también puede ser mal vista. Ahora, ¿por qué sucede esto? Una de las causas que nosotros podríamos pensar sin andar demasiado es que hay una naturalización. Cuando hay nepotismo, hay naturalización. Es decir, increíblemente, esto de la designación de familiares suele no despertar sorpresa, suele no despertar indignación. De joven, siendo estudiante, me congregaba en una iglesia en la provincia donde yo estudié y, bueno, los dos responsables de esa iglesia, dando lugar a lo que sería la sucesión del gobierno de la iglesia, me enteré, porque finalicé mis estudios y me fui de la provincia, volví a la mía, Jujuy, pero me enteré al poco de irme que quienes habían sido designados para ya ir ocupando los cargos de responsabilidad fueron el hijo y el yerno del responsable. Y la iglesia lo tomó como que, claro, como que era obvio. Muchas veces esta situación se ampara en el ascendiente que tiene ese líder. Pero ¿no ves que es mi hijo? Y pareciera que se traduce en una cuestión de derecho de sangre. La legitimidad está dada porque, claro, yo soy el líder, mi hijo es mi hijo, entonces él también está legitimado porque él es mi hijo, ¿me entienden? O sea, pareciera que es así. En segundo lugar, la crisis del liderazgo desde el punto de vista del pueblo. ¿Qué acontecía simultáneamente en el pueblo de Dios? Bueno, en el pueblo de Dios había, en primer lugar, decepción. ¿Por qué decepción? Porque el pueblo de Dios, la nación de Israel allí, estaba como un niño, estaba con signos de inmadurez. Ellos habían estado mirando demasiado al hombre, habían estado mirando demasiado a Samuel, en una posición demasiado pasiva. Había como un espejismo de la inmadurez. En la iglesia a veces suele suceder esto, que hay como víctima de la inmadurez una ponderación emocional del líder o del responsable y no tanto una ponderación escritural. Hay como una sobreestimación de la persona, del responsable o del líder, más de lo que es. Y esto sucede porque la persona que tiene esta sobreestimación lo hace generalmente por desconocimiento escritural, por falta de discernimiento espiritual y sobreestima al líder. Bueno, lo que sabemos es que bien pronto se va a decepcionar de ese líder, que es lo que terminó pasando con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver que Samuel se envejeció, se puso anciano y dejó de cumplir la función como debería haberla estado cumpliendo. Claro, era entendible por la edad. Cuando hay esta desilusión, es porque la gente, tal vez el pueblo, espera que este líder va a completar siempre mis falencias. Es como si hubiera una fantasía inconsciente de que siempre va a estar, desconociendo el paso del tiempo, o como que nunca va a fallar, nunca se va a equivocar, y olvidando que el líder también es una persona. Pero lo que revela este capítulo también es una ilusión de parte del pueblo. Claro, ellos, cuando Samuel se puso viejito, se pusieron nostálgicos, se acordaban del Samuel en la época de gloria, ahora lo veían ya más viejito, y empezaron a albergar una idea ideal, si me permiten, entre comillas. Qué lindo sería tener un líder brillante, un líder fabuloso, alguien notable. Probablemente era lo que ellos veían en las otras naciones, un rey lleno de séquito, con un esplendor. Entonces se imaginaban un líder ideal. ¿Pero por qué? Porque quien tiene un líder ideal se supone ser también un pueblo ideal, ¿verdad? Y esto no era verdad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la nación de Israel estaba socavada desde sus bases con una carnalidad oculta. Ellos estaban haciendo una demanda legítima, estaban solicitando un rey. Y era atendible lo que estaban pidiendo. ¿Por qué? Primero porque estaba contemplado en la ley. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 14, dice, hablando Dios, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores,
Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios ya había previsto poner en algún momento en la historia de la nación un gobierno real, un gobierno monárquico. Estaba previsto. Probablemente lo que no estaba previsto, es decir, lo que hizo la nación fue adelantarse a los planes de Dios. Esta demanda de rey también estaba legitimada porque ellos veían que el liderazgo que se estaba ejerciendo era corrupto. Veían los desmanes que hacían los hijos de Samuel y esto favorecía que pidieran líderes. En el capítulo 2, versículo 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, hablando de los hijos de Elí en este caso. Ahora, este pedido legítimo, sin embargo, tenía una motivación ilegítima o incorrecta. Hemos leído en el versículo 4 de este capítulo que dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, y noten esto, como tienen todas las naciones. El pedido de un rey era legítimo, estaba bien, pero la motivación para pedirlo no estaba bien. Ellos querían parecerse a los demás. A veces hay una fascinación por lo que hay afuera, hay una fascinación por lo que los otros muestran, y el pueblo debe tener cuidado de no estar motivado por esa fascinación que viene desde afuera. Había como una fantasía de que teniendo un rey podían autonomizarse de la autoridad de Dios. En el versículo 19 de este capítulo leíamos que dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros, dice, seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey, dice, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos hacían un buen pedido motivados desde la carnalidad, desde la inmadurez. A veces las crisis de liderazgo no solamente se da por algo que está sucediendo en el líder, sino por algo que está sucediendo en el pueblo de Dios. La fascinación por lo que ve afuera, la motivación carnal. Cuidado con legitimar lo espiritual desde lo carnal. Pero finalmente, la crisis de liderazgo de parte del pueblo se daba por una obstinación. Ellos tenían una obstinación cultivada de largo tiempo. En el versículo 8 leemos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios está reflejando a Samuel el historial de la nación, consolidando una praxis. Claro, la nación venía en el ejercicio de este tipo de conducta de largo tiempo, de dejar a Dios, de ser infiel a Dios. Y era lo que estaban repitiendo nuevamente. Pero esta obstinación era también persistente, porque tenían un rechazo deliberado y consciente. Leíamos recién ahí en el versículo 19 que le dijeron a la voz de Dios, no. Así que de manera consciente y deliberada estaban en el ejercicio de la rebeldía. Que este capítulo nos sirva, queridos hermanos, para ver que es posible que acontezca crisis de liderazgo aún dentro del pueblo de Dios, porque nuestros queridos hermanos que nos preceden en la obra de Dios son seres humanos. Tienen una posición de responsabilidad y tienen el peso del servicio que Dios ha puesto sobre ellos, pero son falibles, porque son seres humanos. Y son pasibles, igual que Samuel, de padecer, de sucumbir ante crisis de liderazgo. Y el pueblo de Dios es el contrarreflejo de esta situación, es el correlato de esto que pasa en los líderes. Podemos tal vez tomar noticia de iglesias que han tenido dificultades por crisis de liderazgo. Que el Señor nos ayude entonces, a la luz de la palabra de Dios, a evitar esto y que podamos cumplir lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos allí en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús,
No olvidemos que finalmente la obra es del Señor Jesucristo, la obra es de la cabeza de la Iglesia, y en Él tenemos que centrar nuestra mirada para que nuestros líderes no sean revestidos de una expectativa que supera lo que ellos realmente pueden dar, y que nuestros líderes también puedan recordar estas lecciones que vemos en la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.